a Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad de Finisterrae. Con el gusto de saludarlas a ambas y me gustaría empezar planteándoles esta pregunta, teniendo en cuenta el tema el día de hoy. ¿Se perdió terreno México en términos internacionales, en las relaciones con otros países, en la diplomacia? Sobre todo teniendo en cuenta que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y que estaría tomando protesta en el mes de enero, pues el servicio diplomático exterior pues se va a poner a prueba. ¿Hubo pérdida de terreno? ¿Retrocedió México en este plano? Me gustaría empezar contigo, Marcela, y les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámico este encuentro. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Gabriel, gracias al auditorio. Yo creo que definitivamente no. De hecho, se ha ganado un terreno, más bien me parece, en representación de alternativas al sistema hegemónico estadounidense a partir del 2018. La primera presidencia de Trump ya fue una presidencia bastante densa, violenta, por decirlo menos, al sistema regional. Fue muy importante que México fuera un espacio de contención a las presiones internacionales que ya ejerció Trump en un primer mandato y que se miran en este segundo mandato. Me parece que la posición de México es estratégica y va a ser fundamental como oposición a una extrema derecha que viene en representación claramente de Trump. Así que yo creo que sí hay que seguir ganando batallas, que hay que seguir ganando presencia internacional, pero definitivamente va a ser en un contradiscurso a la propuesta de Trump, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ya. Vanessa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel, Marcela y a todos los que nos acompañan. Mira, yo creo que México tiene una inercia importante en el escenario internacional. Hay que recordar que somos miembros del G20, de la OCDE. Sin embargo, sí creo que hemos descuidado la diplomacia en nuestro país. Hemos utilizado pues algunos nombramientos políticos que no han cumplido con la finalidad de ser gente que no es del servicio exterior, pero que puede hacer un mejor papel en los otros países. Creo que hemos tenido una debilidad en ese sistema internacional. Y por otro lado, creo que la personalidad de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel, ha ganado terreno, por ejemplo, en América Latina, que si bien no es un socio estratégico, sí es verdad que el triunfo de Andrés Manuel en su momento le dio un respiro a las izquierdas, hablo en plural, latinoamericanas, y que hoy la figura de Claudia Sheinbaum en estos gobiernos de izquierda de América Latina, pues también representa un triunfo el que haya llegado una mujer a México de la izquierda y que además es una mujer que hasta hoy ha tenido una mayor presencia en los escenarios internacionales, que ya ha tenido, de hecho, presencia, lo cual no ocurrió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, creo que hoy estamos con una estructura diplomática de negociación en términos de política exterior débil versus a lo que se nos acontece con la llegada de Trump en enero. Pareciera que el discurso de Claudia Sheinbaum es muy bueno, sin embargo, el poder de negociación es bajo, hay que decirlo, no tenemos gente tan experimentada como en el pasado, ni tampoco tenemos evidencias de estar haciendo cosas para mejorar problemas que no son solamente responsabilidad de México, Estados Unidos tampoco está haciendo lo propio, pero creo que estas evidencias también son importantes en esa negociación y creo que en ese sentido sí México está vulnerable. Bien. Sobre esta estructura diplomática, Marcela, teniendo en cuenta la negociación o lo que se nos viene, porque pues va a haber una revisión del TEMEC y en medio de esto, pues este gobierno federal que inicia, que pues ya tiene sus 2 meses y medio, un gobierno de los Estados Unidos que también arrancará. Esta estructura diplomática, ¿cuál consideras que será el principal reto, teniendo en cuenta que, bueno, el TEMEC es una cosa, ¿no? El intercambio comercial, económico está ahí, pero en medio de esto, la migración. No sé de qué manera ese reto que se viene, el anuncio de las deportaciones, como una especie de amago de Trump frente a esta negociación que no sé si empaña la parte económica a esta estructura diplomática que tenemos en México y que, bueno, va a tener que tomar el toro por los cuernos. Marcela.
Es la pregunta, ¿no? A mí me parece que el nombramiento del recién embajador de Estados Unidos en México, digamos, justamente el embajador que ejercería la misión diplomática por excelencia de un país en otro, tiene un perfil absolutamente militar y bélico. Entonces, estamos hablando de relaciones internacionales que van a ir en el sentido no de ayuda humanitaria, no de derechos de migrantes, sino de recuperación de toda una estrategia bélica en la frontera. Este personaje es agente de la CIA de manera abierta, no hay nada que ocultar, está en su biografía, perteneciente al Comando Sur, al Comando Norte, fue embajador en El Salvador apenas en 2019, ¿no? Siendo El Salvador también un territorio donde se han violentado de manera permanente los derechos humanos. Entonces creo que hay que robustecer una mirada efectivamente de una Cancillería humanista, ¿no? Que lo dijo Claudia ayer en un discurso, que vea por cómo resolver la migración, pero en términos de pensar las causas profundas en que esas familias tienen que abandonar sus países, y contrario a una perspectiva de Cancillería que abogaría por la paz, vamos a tener una Cancillería bélica. Por lo tanto, contra la voluntad de México, que estaría por la paz, me parece que vamos a tener que tener todas las alarmas encendidas para pensar también en un sistema contrabélico que defienda a México y que defienda a los migrantes. Me parece que vienen tensiones importantes. Lo más grave, Gabriel y la audiencia, es pensar que estas consecuencias políticas y económicas de la atención de Estados Unidos tengan consecuencias humanitarias graves, como podría ser pues, el acecho o incluso asesinato, ¿no?, a posibles migrantes. La guerra está hecha pues para ejercerse, y creo que este es el trágico panorama que tenemos enfrente. Sí, es un perfil muy, muy duro que llegó. Vanessa, dame oportunidad de ir a la pausa y regreso contigo para retomar y cerrar este tema y poder seguir avanzando en este intercambio de ideas aquí en A Debate. Vámonos a la pausa y regresamos. Ponía en la mesa cuál sería el principal reto que se tiene frente a la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta el anuncio o la expectativa que se tiene para la renegociación del TMEC, pero teniendo en cuenta como un factor de amagos el fenómeno de la migración. Ya hace un momento Marcela hablaba de este perfil militar bélico que tendrá el nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Vanessa. Sí, mira, es que es toda la red de política exterior y de seguridad de Donald Trump es de la línea dura. O sea, el secretario de Estado, Marco Rubio, con pocos legisladores nos ha ido tan mal, y mira que son palabras mayores, como con Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance, que hacía sus comerciales de televisión diciendo que quién compartía el odio a los mexicanos, y a eso, bueno, sumémosle toda la gente que va a estar en temas de seguridad. Claro que se viene un Donald Trump reloaded, un Donald Trump que además hoy no ganó por el voto del colegio electoral, sino que con este discurso anti-México, anti-mujer, anti-migrantes, gana con el voto de los latinos, gana con voto de mexicanos, gana con voto de mujeres y gana con voto de jóvenes, ¿no? Entonces, creo que viene fuerte, viene a cumplir sus promesas. Esta estructura diplomática, como decías, acompaña a Donald Trump, lo mencionaba también Marcela, y bueno, vamos a pensar cuáles son las cartas de México, ¿no? Incluso el expresidente López Obrador decía que no hay mejor política exterior que la política interna. Yo creo que hoy, ¿no?, en la actualidad, con el multilateralismo, la interdependencia, no es tan así, pero supongamos que sí, pongámonos en ese escenario. Bueno, pues la mejor política interna es tener una ley laboral que responda a las exigencias internacionales, tener un trato a los migrantes que responda a nuestro discurso de no criminalizarlos, de ofrecer oportunidades en sus países, de presionar también a esos gobiernos que no le dan la calidad de vida a sus ciudadanos, porque el primer derecho no es el de no migrar, es el de poder quedarse donde uno quiere, ¿no? Y de
estas caravanas migrantes, no solamente va la gente de Centroamérica, del Triángulo Norte de Centroamérica, ahora ya también van venezolanos, pero también van mexicanos que van huyendo de lugares donde ya es imposible vivir por la violencia. Entonces, la migración se vuelve un tema de seguridad y la presión viene ¿por dónde? Bueno, pues por la parte económica, ¿no? Por el TEMEC, que también hay que recordarle a Estados Unidos que México es un importante socio comercial de ellos, que estamos en los primeros lugares de varios estados de la Unión Americana, o bueno, en todos estamos en el 1, 2 o 3 y en más de 5 en el lugar número 1, y que también les podría afectar a ellos, ¿no? Sin embargo, las presiones, por ejemplo, con los aranceles, ya le habían funcionado a Donald Trump. En su momento, ¿qué hicimos con la Guardia Nacional cuando nos amenazó con los aranceles? Bueno, mandarla a la frontera sur en lugar de apaciguar los problemas internos de seguridad pública que tenemos. Entonces, creo que hay que empezar, pues sí, por la política nacional, tener orden con nuestros migrantes, tener respeto a nuestros derechos humanos, tener legislaciones laborales que compitan en el ámbito de lo internacional y jugar nuestras cartas con el federalismo de Estados Unidos. Hablar con los gobernadores, hacer mancuernas importantes de lobby en el ámbito de lo bilateral, previendo que Donald Trump pues se salga de este tratado de libre comercio, se pase por alto todo el paraguas jurídico que tienen estos acuerdos, porque no son acuerdos de café, sino que tienen detrás un entramado jurídico que poco le va a importar, pero bueno, pues creo que para eso es importante la Cancillería, para eso es importante tener un equipo en la Secretaría de Economía fortalecido en términos de política exterior y sobre todo tener coherencia entre lo que decimos en el exterior y lo que hacemos en casa. Claro, y bueno, ya se pondrá a prueba, ya lo veremos cómo se viene dando y cómo se ha venido construyendo esta estructura diplomática, como bien comentas, Vanessa. Ahora, regresando un poquito al tema del servicio exterior, en este sentido, la presidenta Sheinbaum, me parece coincidirán, dio un giro de 180 grados al asistir al G20 en Brasil. ¿Qué expectativas se tuvieron, teniendo en cuenta que ya nos dio una muestra de cómo se vienen esas relaciones? ¿Ha habido comunicación con el propio Donald Trump? Es decir, ya estamos viendo ciertos pincelazos, si lo quieren llamar de alguna manera, o ciertas muestras, botones de muestra de cómo está esta política exterior. Pero sí, coincido con Trump, pues quién sabe, ¿no? Puede pasar lo que quiera con ese bully. Marcela, ¿cuál es tu expectativa de lo que ya hemos visto de este sexenio, de cómo ha arrancado en la política exterior de México? Marcela. Pues yo veo una presidenta decidida, dos cosas, ¿no? A veces parece que la soberanía todavía se tiene que volver a discutir, ¿no? Y a pensar, y a mí me parece que hay un tema de soberanía, ¿no? Permanente, del que podremos justamente hablar, ¿no? De qué tanto se ha incidido Estados Unidos en la política de migración en México, o sea, qué tanto efectivamente esta independencia absoluta de cómo el tema se está llevando a cabo, pues tenemos que hablarla, ¿no? Pero sí me parece importante eso, primero que la presidenta diga que no va a estar respondiendo a cualquier amenaza mediática inmediata, quitando la seriedad de este tema, y por supuesto decir que diga que México es una posición distinta a la bélica, me parece importante. En un segundo, creo que tenemos que ver esta situación de la presencia de la presidenta en el G20 y del diálogo que está haciendo con otros gobiernos latinoamericanos como el de Brasil, como la necesidad regional de que esto que se está discutiendo en México también se lleve a cabo como una discusión permanente de lo que está pasando en América Latina. O sea, creo que justamente una de las causas, por ejemplo, de la migración tanto de cubanos como de venezolanos es el bloqueo permanente de Estados Unidos a estos dos países. Cuba ni Venezuela pueden ingresar de una manera como lo hacen otras economías al sistema financiero internacional, causando grandes estragos en su población y por tanto siendo también uno de los países que más migrantes tiene, a partir de una política de Estados Unidos contra estos países. Entonces, creo que es importante que México piense a nivel nacional, pero también lo que está
a nivel local, qué va a pasar con los gobernadores que activen planes solidarios con los migrantes que están ya en muchos estados de la República, pero también cómo se van a acordar negociaciones Claro. con los gobiernos de los que salen esos migrantes. Y en esas dos agendas, con esto termino este comentario, una agenda sí nacional, local, pero también de región, de una correspondencia hacia la resolución de esta situación, que además no solo es una situación de seguridad, hay que señalar, es una situación humanitaria en la que estamos hablando pues de vidas que hay que defender y que hay que cuidar. Claro. Bueno, para cerrar, Vanessa, tu conclusión de este tema. Yo creo que hasta hoy la forma de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la correcta. Ha respondido en el nivel, ha mantenido la calma, que versus Trump es complicado, pero bueno, vamos a ver cómo es el fondo, porque esto apenas Sí, empieza en enero, ¿no? sí, sí. Y si bien el rumbo de la política exterior empezó mejor de lo que estaba, con una presencia importante de una presidenta, no del canciller como era antes en estos foros internacionales, porque México merece, por su importancia, tener a la presidenta en estos foros, sentada con otros líderes mundiales, ¿no? Hoy está nombrada una de las 4 mujeres más poderosas del mundo. Bueno, el poder es justo para poder, para Influyentes, ejercer claro. influencia y para usar de forma muy estratégica, porque con Trump por solamente la vía de la cooperación y el diálogo no se puede. Se necesita astucia, se necesita habilidad. Y eso es lo que se le va a exigir a Claudia para que más allá en el fondo podamos seguir manteniendo una postura digna con los elementos que tenemos en el país. Pues muchísimas gracias a ambas. Gracias, Marcela. Gracias, Vanessa, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros intercambiando estos puntos de vista. A usted le agradezco también que haya estado con nosotros y que haya